Hoy comenzamos el tiempo de Cuaresma con la imposición de la ceniza. Una de las cosas que nos quiere decir el Señor es que necesitamos convertirnos. Por eso la Iglesia todos los años nos regala este tiempo de Cuaresma. ¿Os acordáis de la parábola del Señor sobre el fariseo y el publicano? El fariseo fue al templo y delante de Dios oraba y le contaba todas las cosas buenas que hacía. Pero en aquella oración, si os fijáis, no pedía nada, tal vez porque no necesitaba nada, y mucho menos pedir perdón. Y dice el Señor que no salió justificado. Podríamos decir que se marchó tal como vino. Delante de Dios había mostrado un corazón lleno de orgullo. En cambio, aquel publicano era un hombre que se sentía muy lejos de Dios. Se acercó al templo porque su corazón estaba tocado y profundamente arrepentido. Pedía al Señor perdón. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Y nos dice el Señor que salió justificado, porque había hecho una oración verdadera, había reconocido que era pecador, porque había invocado a Dios creyendo de verdad en su misericordia y que está deseando perdonar cuando nos arrepentimos. Al comenzar la Cuaresma le pedimos al Señor que no nos deje caer en la actitud del fariseo, que nos conceda la gracia de pedir de corazón la gracia de una verdadera conversión. Cada uno según lo necesitamos, en la situación y en el camino en el que nos encontramos en nuestra vida cristiana. El Señor que nos invita y nos regala este tiempo especial de conversión nos prescribe 3 acciones muy sencillas. ¿Qué necesitamos para crecer en este camino de conversión? Nos ha dicho 3 verbos: dar, dejar y hablar. Dar. La limosna es dar de lo nuestro a otro que está necesitado, pero más ampliamente es dar de sí mismo. Somos mucho más felices cuando amamos, cuando somos generosos y cuando nos entregamos. Para poder crecer en la vida cristiana necesitamos dar de lo nuestro y darnos a nosotros mismos. Dejar. A veces pensamos que para ser más felices necesitamos muchas cosas. La sociedad en la que vivimos nos mueve a tener cosas que muchas de ellas son innecesarias, pero el Señor nos dice que para ser más felices y ser mejores necesitamos desprendernos, necesitamos dejar. El ayuno físico, comer menos, nos hace ser solidarios con aquellos que pasan hambre, pero también el ayuno, espiritualmente, nos ayuda a dominarnos a nosotros mismos, nos ayuda en el camino de despojarnos de aquello que nos impide seguir al Señor. Nos podemos preguntar, ¿qué necesito dejar para seguir mejor al Señor? Seguro que mirando al Señor descubrimos aquello que no nos deja ser buenos cristianos. Y tercer verbo, hablar. Esto se nos da de fábula, no hay problema. Pero ¿hablar con quién? Hablar con el Señor. Esto lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos rezar oraciones aprendidas, el Padre Nuestro, el Ave María, pero también podemos aprender a hablar al Señor de corazón a corazón, ir creciendo en la amistad con el Señor, contarle nuestras situaciones, lo que necesitamos, hablarle de las personas que queremos, aprender a darle gracias, a interceder, a bendecirle. En esta oración y en este diálogo, el Señor también quiere que le escuchemos. Hay que dejar que Él nos hable. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues abriendo la palabra de Dios, abrir el Evangelio. El Señor nos habla a través de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Quizá muchas veces no nos convencemos de esto, no acabamos de creer que el Señor nos hable a través de la Escritura. Ojalá tengamos en esta Cuaresma un ratito para leer despacio pasajes del Evangelio. Si perseveramos, veremos cómo nos habla el Señor, y muy claro. Por ese camino llegará un momento en el que percibimos cómo el Señor nos habla al corazón. Señor, te damos gracias al comenzar nuestra Cuaresma en este camino que nos ayuda a convertirnos a ti. Te pedimos, Señor, que no seamos como el fariseo que pensaba que no necesitaba convertirse
sino que tengamos esa actitud sencilla y humilde del publicano que delante de Dios oraba suplicando tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a darnos, a dejar todo aquello que nos impide seguirte. Ayúdanos, Señor, a empezar a hablar más contigo y a escucharte para saber lo que tú quieres. Y podemos pedirle, ¿verdad?, a San José, San José, maestro de oración, ayúdanos, ¿no?, a escuchar y a seguir siempre la voz del Señor. Amén.